Análisis político con Rubí Soriano. Parte de Guerra en Culiacán, el análisis político de la periodista y consultora Rubí Soriano. El primero del año, mi querida Rubí, que lo comenzamos con esta tragedia que yo consideraría nacional, porque lamentablemente el ejemplo de Culiacán va a cundir en el resto de la República Mexicana. Rubí Soriano, te escuchamos. Buenos días. Buenos días, Luis Fernando. Buenos días a ti y a todo el auditorio. Coincido con este punto de vista y con el análisis que hiciste sobre todo lo ocurrido en Sinaloa, lamentablemente. La detención de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín Loera, el Chapo, líder del Cártel del Golfo, no ha representado una medalla que el gobierno mexicano pueda lucir con todo esplendor. Y esto hay que decirlo porque este operativo tuvo un saldo pues de 29 personas muertas entre militares y delincuentes y decenas de heridos. Las versiones tras la detención del integrante del cártel de los Chapitos y uno de los mayores introductores de fentanilo a Estados Unidos inundaron las redes sociales, donde resaltó el viraje de la política de seguridad del gobierno mexicano para congraciarse con el gobierno estadounidense. Asimismo, Luis, hay que decirlo, circuló la versión sobre la intervención estratégica de la DEA para la detención del narcotraficante que meses atrás fue liberado por instrucciones del mismísimo presidente Andrés Manuel López Obrador. En esta ocasión, la operación se hizo con tal secrecía que muchos integrantes del gobierno mexicano fueron ignorados e informados hasta que la operación estaba en marcha y evitar filtraciones hacia los bandos criminales. Con una información escueta y solo una imagen del detenido, los mandos castrenses mexicanos explicaron un operativo que se sigue dudando haya estado al 100% en manos del gobierno nacional y sus militares. El presidente Andrés Manuel López Obrador no ha podido lucir la medalla como él quisiera, luego de asestarle un autogol a su propia campaña de estrategia de seguridad, donde su frase insignia de abrazos no balazos quedó hecha añicos tras la detención de uno de los integrantes del cártel con el que supuestamente se había pactado impunidad. Hoy lunes inició en México la Cumbre de América del Norte con la presencia de los mandatarios de Estados Unidos, Joe Biden, y de Canadá, Justin Trudeau, en un contexto donde México tuvo que revirar la defensa hacia una política de seguridad que ha resultado un fracaso para el gobierno mexicano. López Obrador quiso lustrar la detención del hijo del Chapo, diciendo que con ello se desvanece la versión de los opositores a quienes atribuye los dichos de un presunto contubernio entre cárteles del narco y su gobierno. La reunión entre los tres mandatarios de América del Norte es crucial para definir nuevos rumbos en agendas estratégicas de seguridad, cambio climático, inversiones y sobre todo tema migratorio. Son muchas las lecturas que a partir del encuentro Biden-Trudeau-AMLO tendremos que interpretar, sobre todo cuando muchas de otras versiones apuntan a investigaciones del gobierno norteamericano al primer círculo familiar del presidente Andrés Manuel López Obrador, que involucrarían de manera directa a sus hijos. Las consecuencias de la detención de Ovidio Guzmán seguramente se dejarán sentir, como bien lo comentabas, en los próximos meses, cuando tengamos claro qué tanta distancia hay entre el gobierno de AMLO y el cártel del Golfo. Sin duda, hoy lunes es un día importante para México, no solo por la cumbre de mandatarios, sino por el juicio que en Estados Unidos inicia hoy en contra de Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Mucha información en temas de seguridad seguiremos teniendo en la agenda de la política mexicana, donde habrá que esperar la extradición del Chapito para seguir conociendo los entretelones de la mafia nacional con los gobiernos vigentes. Hasta aquí el análisis, Luis. Mi querida Rubí Soriano, bien recuerdas esta primera liberación, aprehensión y posterior liberación de Ovidio Guzmán López el 17 de octubre del 2019 en el primer Culiacanazo. Y es que este 5 y 6 de enero pasados, si algo trascendió en la prensa, fue la posibilidad de que en algún momento alguna corte norteamericana en los Estados Unidos, con este concepto, con este precepto de extraterritorialidad de las leyes norteamericanas, de que se pudiera fincar responsabilidades al presidente Andrés Manuel López Obrador en un futuro, una vez que deje el cargo
por haber liberado a un sujeto que es buscado por las leyes norteamericanas. Además, mi querida Rubí, si algo se presume en Sinaloa, tierra en la que nací, en la que pasé los últimos 15 días, es este trato, no solamente del presidente Andrés Manuel López Obrador, a quien hemos visto visitar asiduamente el municipio de Badiraguato, en la sierra de Sinaloa, cuna histórica de los mayores narcotraficantes del país, pero además de la posibilidad de que el mismo cártel de Sinaloa haya financiado la campaña del actual gobernador Rubén Rocha Moya. En estas condiciones, mi querida Rubí, lo que presenciamos fue hasta cierto punto susto, terror en los rostros de las autoridades federales y estatales ante un operativo que, como bien decías, se presume realizó el gobierno de los Estados Unidos. Una mezcolanza terrible, mi querida Rubí. Totalmente, Luis, sobre todo por el saldo que se tuvo, que no fue un operativo en blanco, pero todo esto nos lleva al análisis más profundo, como bien lo mencionas, que tanto es el contubernio entre el gobierno mexicano y los grupos criminales. Quedó expuesto, me parece que es una versión que se maneja en todos los niveles, la intromisión de los grupos del crimen organizado en la política mexicana, en las campañas, en el financiamiento oscuro, el lavado de dinero y, por supuesto, el tráfico de drogas. Hoy el fentanilo, el rey de las drogas en México. Es sumamente preocupante lo que estamos enfrentando. La reunión de hoy me parece clave porque hay que decirlo, aunque moleste y aunque nos incomode, Luis, Canadá y Estados Unidos están hoy en territorio mexicano para venir a acomodar la casa, a poner orden, a meter en cintura a un rebelde que, bueno, pues sigue dando mucho de qué hablar y, bueno, pues finalmente vimos que la política de seguridad del gobierno mexicano quedó hecha añicos. Y efectivamente, Rubí, la famosa frase de abrazos no balazos creo que ya no se va a repetir en lo que queda, en lo que resta del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, especialmente porque hemos observado, Rubí, que aunque se hagan estos despliegues, fíjate nada más, un estado entero a merced de un despliegue, de un operativo para atrapar a una sola persona, que sabemos no está al mando del Cártel del Pacífico, ni siquiera de esta decisión, de esta subdivisión de los chapitos o los menores, porque a final de cuentas, mi querida Rubí, las estructuras del narcotráfico están intactas en nuestro país y tienen presencia en todas las entidades federativas. Realmente tendríamos algo que celebrar con la captura de Ovidio. Francamente, Luis, me parece que fue un golpe menor, y hay que decirlo. El hijo de El Chapo, Ovidio, es prácticamente de los mandos intermedios en el llamado cártel de los Chapitos. La periodista Anabel Hernández hacía un análisis muy certero al respecto y decía que fue un golpe menor porque el control no lo tiene o no lo tenía él. Lo siguen teniendo sus hermanos mayores, quienes están controlando pues toda la distribución de fentanilo hacia Estados Unidos. Así que le dieron digamos que a un personaje intermedio. No fue un golpe mayor para el cártel de Sinaloa. Familiarmente, pues obviamente sí se dio una respuesta por todo lo que implica, pero operativamente el cártel sigue intacto. Así es, mi querida Rubí, y como dicen en Sinaloa, el que verdaderamente manda en el cártel es Ismael El Mayo Zambada, quien mantiene un perfil bajo, Así del es. que poco se habla, mi querida Rubí, y ante ello, el cártel de Sinaloa seguirá presente y causando, lamentablemente, este terror, no solamente en Sinaloa, simplemente los chapitos, como bien tú citabas a la periodista Anabel Hernández, ella misma ha dicho que el cártel de los chapitos, ellos solitos tienen presencia en 27 estados de la República. Y como bien dices, Rubí, ya veremos cuál es el desenlace de este 5 de enero, que seguramente lo vamos a observar durante todo el 2023. Mi querida Rubí Soriano, como siempre agradecidos, mi querida amiga, y que sea el mejor de los años en la capacidad de nuestras posibilidades, que pues los mexicanos y las mexicanas podamos pasar el mejor año posible. Muchas gracias, Rubí. Gracias, Luis. Hasta luego. Síguenos en Facebook y en Twitter. Estamos contigo, Puebla.